encontrar la ecuación de una circunferencia que pasa por 3 puntos. Lo podemos colocar en el plano cartesiano y ver cómo quedan los puntos, pero realmente no nos sirve de mucho para la solución. Entonces, auxiliémonos de nuestra fórmula general, que dice que es x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0. ¿Quiénes son x y y? Serían cada uno de los puntos teniendo un valor distinto, un punto en el plano ordenado. A partir de esto, debemos de sustituir cada punto en esta misma ecuación, generando un sistema de 3 ecuaciones y de 3 incógnitas. Hacemos eso. ¿Cómo quedaría? Para el primero quedaría 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más 5d, lo vamos a poner de un solo en orden, más 3e más f igual a 0. Desarrollamos esta expresión quedándonos de la siguiente manera: 25 más 9 más 5d más 3e más f igual a 0. Pasamos todo el otro lado, nos quedaría 5d más 3e más f igual a menos 34. Teniendo esto, lo llamaríamos a esto como nuestra ecuación número 1. Tenemos que encontrar otras dos ecuaciones. Esto lo hicimos con el punto 1. Hagamos lo mismo con el punto 2. ¿Cómo quedaría? Con el punto 2 sería primer término al cuadrado más el segundo al cuadrado, x y y, ¿verdad? Más 6d más 2e más f igual a 0. Desarrollamos la expresión, nos quedaría 36 más 4 más 6d más 2e más f igual a 0. Esto lo despejamos y dejamos todo de un solo lado. Nos quedaría 6d más 2e más f igual a, sumamos, pasamos, quedaría menos 40. A esto lo llamaríamos nuestra ecuación 2. Nos hace falta la tercera para crear el sistema. ¿Cómo sería? Tomamos el punto 3 y lo sustituimos en nuestra fórmula general de una circunferencia, quedando de la siguiente manera: 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Hay que tener en cuenta lo del signo para que en esta parte quede como tal y no cometer ningún error, porque si no se nos estaría complicando un poco el proceso de solución. Más 3d menos, en el caso acá eran positivo y acá era positivo, pero acá recuerden que el signo afecta, menos e más f igual a 0. Desarrollamos. Pasamos del otro lado, quedamos 3d menos e más f igual a menos 10. Esta sería nuestra tercera ecuación. Hemos creado un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cómo lo resolvemos a partir de aquí? Lo resolvemos aplicando el sistema de reducción 2 a 2. Reducimos 1 con 2, luego 2 con 3. La variable más fácil de quitar es la variable f, porque solo hay que hacer un cambio de signo, no hay que multiplicar por nada para poder generar ese cambio. Entonces vamos a hacer eso, 2 a 2, 1 con 2 y 2 con 3, para generar otras dos ecuaciones que serían 4 y 5 respectivamente, y a partir de ahí encontrar alguna de nuestras incógnitas. No lo vamos a encontrar todas al mismo tiempo, pero podemos ir encontrando a partir de ahí alguna de nuestras incógnitas. Hemos creado un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas.
¿Cómo lo resolvemos a partir de aquí? Lo resolvemos aplicando el sistema de reducción 2 a 2. Reducimos 1 con 2, luego 2 con 3. La variable más fácil de quitar es la variable f, porque solo hay que hacer un cambio de signo, no hay que multiplicar por nada para poder generar ese cambio. Entonces vamos a hacer eso, 2 a 2, 1 con 2 y 2 con 3 para generar otras dos ecuaciones que serían 4 y 5 respectivamente, y a partir de ahí encontrar alguna de nuestras incógnitas. No lo vamos a encontrar todas al mismo tiempo, pero podemos ir encontrando a partir de ahí alguna de nuestras incógnitas. Por el método de reducción entre 1 y 2. Aplicamos eso. Sería la ecuación 1, 5d más 3e más f igual a menos 34. La siguiente expresión debe de ir con signo contrario. Entonces sería menos 6d menos 2e menos f, que es lo que queríamos quitar, igual a 40. En esta sumamos término a término, queda menos d más e, las f se pueden cancelar, igual a 6. Hemos encontrado nuestra cuarta ecuación, que nos va a servir más adelante. Hacemos lo mismo con la 2 y la 3. Reducimos a la 2 la número 3. La 2 solo la copiamos. Primero, 6d más 2e más f igual a menos 40. La otra con signo contrario. Menos 3d menos e. Corrijo, esto sería positivo. Este es el que debemos de cambiar, que sería negativo menos f igual a 10. Este signo de acá es menos. Esto nos quedaría como 3d más 3e, la f la vamos a cancelar, igual a menos 30. Este signo lo escribí mal, pero debería de ser con signo contrario para que nos dé el resultado. Creamos nuestra quinta ecuación. Casi lo hemos resuelto, porque de acá nos hemos percatado que hay un sistema con dos ecuaciones y con dos incógnitas. Podemos aplicar un método de igualación, podemos aplicar de sustitución, por cualquiera nos serviría. Pero también nos podemos ir por reducción. Si multiplicamos por 3 la primera ecuación, podemos simplificar la d. Es opcional, ¿verdad? Y podemos seguir cualquier proceso y llegaríamos a lo mismo. Pero en este caso hagamos eso. Multiplicamos la ecuación 4 por 3 y sumamos con la ecuación 5. Eso nos quedaría como, en la multiplicación, menos 3d más 3e igual a 18. Esta solo la copiamos. 3d más 3e igual a menos 30. Sumamos término a término, lo que se pueda. En el caso de las d, eso de suma nos daría 0. Aquí nos daría 6e igual a menos 30 más 18 menos 12. Ya casi sabemos el valor de e. E va a ser igual a menos 12 entre 6. Eso sería a menos 12. Hemos encontrado una de nuestra parte de incógnita. Encontramos que vale menos 2. Retomemos nuestra ecuación número 5 o número 4. Cualquiera de los dos nos serviría. Usemos la 5, pero la que tenemos más a la mano. Dice que 3d más 3e era igual a menos 30. Pero ahora ya conocemos el valor de e, entonces sustituyamos ese valor. Nos quedaría 3d más 3 por menos 2 igual a menos 30. Resolvemos. Esto nos quedaría menos 6 igual a menos 30. 3d, pasamos lo que suma a sumar a ambos lados 6. Para que se elimine este, me quedaría menos 24. D sería
menos 24, dividimos ambos lados entre 3, es decir, menos 24 entre 3 nos queda menos 8. Hemos encontrado el segundo valor, d vale 8. Ahora, ¿en qué ecuación lo podemos sustituir? En cualquiera de la 1, 2 o 3. Pues entonces en ese caso retomemos la ecuación número 3, que decía que era 3d menos e más f igual a menos 10. ¿Quién desconocemos ahorita? Solo es f. Las demás ya las conocemos. D vale menos 8. Entonces sustituimos. Menos e, es decir, menos 2 más f igual a menos 10. Multiplicamos menos 24 más 2 más f igual a menos 10. Sumamos lo que se pueda y luego lo pasamos al otro lado. Aquí nos quedaría menos 22, al otro lado pasaría como 22. F sería igual a menos 10 más 22. F sería igual a 12. Hemos encontrado nuestra tercera incógnita. ¿Sabemos la ecuación de la circunferencia que pasa por esos tres puntos? Sí, solo la tenemos que volver a escribir. ¿Cómo quedaría? Si el valor de E es menos 2, D es menos 8 y F es 12, debemos de sustituir. Como método extra podemos utilizar el recurso de la calculadora para resolver el sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas. Al menos en este modelo se nos permite. ¿Qué debemos de hacerlo? Vamos a modo número 5, ecuación, el número 2 nos genera una matriz. Llenamos la matriz con los valores tal y como están. Si tenemos dudas si va igualado a 0 o va igualado al número, revisamos nuevamente el proceso. ¿Y qué nos dice? Que va a estar igualado a el número, como es el caso como lo tenemos acá. Entonces solo les debemos de ingresar. Volvemos a dar el 2 para activarlo y ingresamos. Claro, aquí nos va a salir en función de A, B y C, pero y D. Nosotros sabemos que no van a corresponderse las letras, pero sí los valores. 5, damos Enter, 3, 1 y menos 34. Lo ingresamos con todo y su signo. Hacemos lo mismo para las otras dos. Cuando tenemos ya la matriz llena, que es de esta manera, solo le damos igual. Nos calculará en función de X, de Y y de Z. Pero si vemos, en este caso es equivalente a los valores que obtenemos en nuestras ecuaciones resolviéndolo a mano. Menos 8, menos 2 y 12, que 12 era el término de F. ¿Dónde debemos de sustituir? Pues en nuestra ecuación general de la circunferencia. X cuadrado, Y cuadrado, más dx más EY más F igual a 0. D, E y F acabamos de encontrarlos con sus respectivos signos. Entonces nos quedaría X cuadrado más Y cuadrado y empezamos a colocar los valores. D ¿cuánto vale? D vale menos 8, entonces sería menos 8x. E ¿cuánto vale? E vale menos 2. Menos 2y más f, que es 12, más 12, igual a 0. Esta es la ecuación general de la circunferencia. Ahora, si nos piden encontrar la ecuación ordinaria, es decir, para conocer su centro y poderlo graficar un poco mejor, deberíamos de completar cuadrados. Hacemos eso en el siguiente paso. Para completar cuadrados debemos de agrupar los términos de x cerca. Esto nos quedaría x cuadrado menos 8x, es un solo factor, más los de y cuadrado menos 2y con su respectivo signo y pasamos al otro lado. Sería menos 12. Por definición sabemos que es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, pero como el que desconocemos es el segundo, completamos el cuadrado. Esto quedaría la mitad de 8, 4 elevado al cuadrado.
El tercero siempre va positivo, así que el signo solo se lo colocamos. Más, hacemos lo mismo en la parte de y. Y al cuadrado menos 2y, el tercero siempre positivo, que sería en este caso la mitad elevado al cuadrado, que es 1. Cerramos paréntesis y tenemos el cuidado de lo siguiente. Debemos de sumar las mismas expresiones a ambos lados para no alterar el ejercicio. Si no, estaríamos resolviendo otro. ¿A qué me refiero? Si aquí sumamos 16, aquí tenemos que sumar 16 y también tenemos que sumar el 1. Entonces los escribimos. 16 y el 1 respectivamente. Luego ya tenemos el trinomio cuadrado perfecto en x y en y, quedándonos x, el signo hoy sí lo sacamos del segundo término, menos 4 elevado al cuadrado, más y menos 1 elevado al cuadrado, sumamos acá, menos 12 más 16 más 1. Eso nos daría como resultado el radio, que en este caso es de 5. Bueno, el radio al cuadrado. El radio es raíz de 5. Hemos terminado nuestro ejercicio. Acabamos de encontrar en este momento la ecuación ordinaria. ¿Qué valores podemos extraer de esta ecuación ordinaria? Pues podemos extraer que su centro, h, k, es 4,1. Que su radio es raíz de 5, porque acá tenemos en la fórmula r cuadrado. Entonces, pasando al sentido contrario, es esto. Y hemos encontrado una circunferencia que pasa por 3 puntos a través de un proceso algebraico. Otra forma en la que lo podemos comprobar es en GeoGebra. Ahí es mucho más fácil, colocamos los 3 puntos y lo obtenemos.